Nosotros tenemos un Dios grande, pero el problema es que a veces tenemos el ojo más en el problema que en nuestro Dios. Entonces hoy voy a desafiarles de tomar un momento de hacer una decisión. ¿Qué es más grande? ¿El problema o mi Dios? Una persona dice, mira, no es porque mi problema es tan grande y porque Dios es suficiente, pero ellos solamente están sufriendo con la gripa. Cuando el doctor dice, no es la gripa, es cáncer, de repente la pregunta es si Dios es suficiente. Nosotros hoy vamos a estar analizando, porque yo creo que el diablo, nuestro enemigo, trata de engañarnos a nosotros mismos, tratando de convencernos que Él es grande, Él es más importante, Él es más poderoso y los problemas nos pueden tumbar. Pero necesitamos entender que Dios es grande. Yo voy a preguntarles, ¿cuántos de ustedes saben qué tengo en esa carpeta? Porque si saben lo que está en la carpeta, entonces no pueden ustedes participar en lo que voy a decir ahorita. Muy bien, entonces todos estamos bien. Porque hace unos días descubrí algo impresionante, que yo podía adivinar qué va a pasar en el futuro. No, de verdad, me sorprendió esa. Y por eso tengo unas cosas en la carpeta solamente para comprobar precisamente lo que estoy por decir. Por ejemplo, yo tengo escrito una palabra que había escrito desde antes. Y yo voy a convencerles a todos ustedes esa capacidad de adivinación. Fíjense, Santi, ¿sabe la palabra que yo tengo escrito? Sí, es cierto, esa es la palabra que escribí. Precisamente fue esa palabra que dice Santi. No, es impresionante, ¿no? Yo podía ver qué va a pasar en el futuro. Es impresionante. Y yo no sabía que podía hacer esas cosas hace tiempo, pero ahorita aquí estoy. Y si otra persona quiere ayudarme, por ejemplo, Patti, me nombra un animal de 4 patas. ¿Qué? Un gato. Es impresionante, porque antes de venir ustedes dibujé un gato. No soy un experto, no soy un artista, pero aquí está para comprobar a todos que sabía lo que iba a decir Patti, que es un gato. Fíjense, es un gato, ¿no? Pues para convencerles aún más fuerte, voy a mover a otro extremo. Ese va a impresionar a todos. ¿Quién aquí visitó durante la semana el Walmart comprando algo? ¿Sí? ¿Compraron algo en Walmart en esa semana? Levanta la mano. ¿Alguien? ¿Qué compraste? Fíjense, no podía poner los pañales, pero aquí está el código. No tengo la lectura de códigos ahorita, pero es el código de los pañales. Fíjense, qué impresionante, ¿no? Pues podemos nosotros bromear de esa forma. Obviamente no tengo una capacidad, solamente estoy ya preparado, dirigiendo las respuestas de ustedes. Y a veces es la misma forma en que el diablo nos trata. Él trata de convencernos que Él tiene un poder extraordinario, que Él puede adivinar, Él puede saber, Él puede hacer las cosas. Pero de verdad solamente fue una respuesta. Cuando escribí la palabra no, ¿qué? Obviamente sabía de antemano, si presento una pregunta a Santi de solamente sí o no, y él no tenía la respuesta, ¿qué va a decir? No es tanta la cosa. Esa es la razón que todos ustedes estaban riéndose. Pues no, ese no, ese no. Y de esa, una persona en el primer culto, ¿sabe? Que ese fue un caballo. Y si fuera una tortuga, puede ser que un elefante, cualquier cosa. ¿Sí? Porque yo no soy artista, digo. Pero el diablo llega a nosotros diciendo lo mismo.
Él trata de convencernos que es grande, es suficiente, Él puede hacer grandes cosas y nosotros no podemos sobrevivir, pero es un engaño, tal como ese es un engaño. Hoy día incluso el diablo tiene voz en unas iglesias. Unas personas se levantan diciendo soy profeta y se hacen cosas así, engañando a las personas. Necesitamos tener la confianza en solamente nuestro Dios. No podemos desviarnos de un lado a otro lado. Necesitamos confiar que Dios es grande y no importa el tamaño del enemigo, aún todavía Dios es grande. Entonces vamos a seguir, aparte de la lectura que pasamos durante la semana en Josué capítulo 11, vamos a también estar en capítulo 12. Vamos a brincar mucho texto y entiendo, voy a tratar de explicar, pero de capítulo 11 de Josué 1 a 8 y luego brincando hasta verso 24 de capítulo 12, dice: cuando Javín, rey de Hazor, se enteró de todo ocurrido, convocó a Jabab, rey de Madón, ahí a los reyes de Simrón y de Ascaf. También llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región del sur del lago Kinneret, y pues a los de los valles y a los de Nafat Dor al occidente. Llamó además a los cananeos del oriente y occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los heveos que viven en las laderas del monte Hermón de Mitzvah. Todos ellos salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Eran tan numerosos que parecían arena a la orilla del mar. Fíjense, cuando nosotros hablamos de que tenemos un enemigo grande, Josué tenía un enemigo grande. Fíjense, podemos nosotros seguir leyendo y terminando. Formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón, para pelear contra Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo. Fíjense en la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un enemigo grande y luego escuchamos de parte del Señor: no les tengan miedo? Pero estamos viendo qué grande es el enemigo. Es como yo puedo recordar en el momento de la historia de David con Goliat. ¿Recuerda? Cuando David fue a visitar a sus hermanos, estaba en todo el ejército de Israel acampado y estaba escuchando los gritos de un gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Así es, Goliat. Entonces, ¿qué estaba pasando con todos ellos? Estaban temblando de miedo, chocando rodilla contra rodilla. Ellos estaban llenos de temor, pero a escuchar esa palabra, esas palabras de ese gigante, David, el chiquito, el jovencito, escuchando, solamente dice: ¿quién es eso? ¿Quién puede desafiar el ejército del Dios vivo? Es porque todos los otros del ejército de Saúl, el ejército de Israel, estaban observando la grandeza del problema. Qué grande es Goliat. Pero en el momento David no estaba tan fijado en lo que es la grandeza de Goliat, sino al revés, estaba él observando la grandeza de su Dios. Cuando nosotros estamos frente de un problema, puede parecer como un problema tan grande como un Goliat, un gigante. Pero nosotros tenemos que recordar siempre que el diablo trata de engañarnos con su grandeza, imaginándonos que no podemos vencer, pero Dios aún es grande. Así dice: entonces el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo, porque mañana a esa hora yo le entregaré muerto a Israel todo ese ejército. Ustedes por su parte deberán desjaretar sus caballos y incendiar sus carros de guerra. Fíjense, cuando Josué escucha esa, suena. ¿Por qué? Había escuchado eso de parte de Dios antes. Cuando apenas han salido de Egipto, estaban ellos con la información y Dios dice: mira, fíjense en ese ejército de los egipcios llegando a su contra. Y Dios dice: mira, esa hora mañana jamás va a existir.
Y entonces en esa noche Moisés se levantó la vara sobre el mar Rojo, abriendo paso en medio del mar, caminando todo ese pueblo de Israel en tierra seca, llegando al otro lado. ¿Y saben lo que pasó? El Señor cerró el paso y allí estaba flotando en el agua todo el ejército de Egipto. Entonces cuando Josué ahorita está escuchando que de parte de Dios que dice: mira, no les tengas miedo, porque mañana a esa hora Él va a decir: yo recuerdo eso, fue impresionante, mañana. Pero fíjense, no había agua para ahogarles. Fue otra situación. Cada vez que estamos nosotros en la vida, tenemos diferentes situaciones, tenemos diferentes enemigos. Puede ser que en un momento el doctor nos da un pronóstico malo, pero también puede ser que luego es un problema en la familia, un problema en el trabajo, un problema. Pues el mundo tiene muchos problemas. Y he observado algo, tal como está pasando aquí en el texto, enseguida tenemos el problema que se junta con otros problemas. Los problemas tienen siempre compañía, siempre quieren caminar juntos. Estaba hablando con mi papá en la semana pasada y mi papá, algo de su voz, y dije: papá, ¿qué está pasando? Él me respondió: pues yo no sé. ¿Qué no está pasando? Todo el mundo tiene ese, y tiene esa, y tiene esa, y tiene otra cosa. Y es como está convocando un rey a todos nosotros para estar a su contra. Y yo tenía que decir: mira, papá, tiene que orar. Y él dice: yo sé, pero tengo un problema. Se confesó mi papá. El problema es que yo me doblo las rodillas y yo pongo esas cosas ante el Señor y me siento bien, me siento mejor porque estoy en la presencia de Dios. Pero luego cuando digo amén, me levanto y agarrando los problemas y los llevo conmigo. Tenemos que aprender a dejarles ante Dios. Y ese fue lo que Dios está diciendo a Josué, que todos Él va a matar a todos. Así que Josué partió acompañado de sus guerreros y tomó por sorpresa a sus enemigos junto a las aguas de Merón. El enemigo fue tan grande que se imaginaron que nadie podía vencerles y estaban calmos en el lugar. Ese suena mucho de la historia de Gedeón. ¿Recuerda la historia? Y en ese momento de Gedeón tenía un ejército tan numeroso, no podía contar tampoco. Entonces Gedeón, de parte del Señor, estaba por convocar todos los ejércitos de Israel. Y en un momento llegó todos. Yo recuerdo hace un tiempo, Pastor Neto hizo un estudio bíblico con nosotros, hablando de esa historia de Gedeón. Y tomaba en serio las cifras, los números. Y él dice: pues, primer parte, cuando se convocó todo el ejército, a lo mejor Gedeón estaba haciendo los cálculos. Y no estuviera fácil, pero 1 contra 4, si divide todo el ejército así, a lo mejor podemos ganar la victoria. Pero luego Dios dice: mira, el problema es que tienen demasiadas personas, quitando una gran parte del ejército de Gedeón. Y con eso Gedeón se quedó pensando: ¿qué voy a hacer? A lo mejor con una estrategia más y yo puedo, y con eso y acomodando. Todavía tenemos que ser muy valientes, pero podemos, porque es una persona contra cada 13. Creo que fue la cifra que dio. Y luego con esa idea, pues ese es algo difícil, pero 1 contra 13, a lo mejor puede. Pero luego el Señor llegaba a Gedeón y dice: aún tienes demasiadas personas. Bajando su ejército hasta el número de 300 personas. Y con eso Gedeón dice: pues no es posible. No importa la matemática de eso, porque no es posible. No puedo imaginar que cada uno vence más de 1000 personas. Es imposible. Y luego Dios dice: qué bueno,
ya puedo yo recibir la gloria. Eso es lo que está pasando con nosotros a veces. Y nosotros podemos seguir leyendo en el texto. Dice, el Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron, persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Misjerfot Mayín en la valle de Mitzpa al este, y no quedaron sobrevivientes. Solamente para que entendamos bien, brincando al siguiente capítulo, en verso 24 dice, eran 31 reyes en total. Si usted está aquí con un problema, que bueno, pero déjeme decir que puede resultar en que en unos momentos no tiene solamente un problema, sino unos problemas. Porque un problema siempre invita a sus amigos para pelear contra nosotros. Pero Dios dice algo importante a Josué. Dice, no temas. Ese es un problema. A veces el ejército de Dios, nosotros, la iglesia, a veces nosotros estamos viendo el tamaño del enemigo. Y como el ejército de Saúl en esos días de David, estamos observando qué grande, qué temeroso es esa situación. Pero no debemos. Dios dice, no temen. ¿Por qué? Porque si estamos nosotros sudando cabeza a pie, con las rodillas, chocando uno a otro, estamos tan nerviosos, ¿qué estamos diciendo? Que Dios a lo mejor no es suficiente. Pero tenemos algo que Pablo escriba a los filipenses. Él dice que tengamos nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense, cuando nosotros como el pueblo de Dios estamos en medio de problemas y caminamos en la paz porque confiamos en Dios, va a ser un testimonio a todos. Va a venir los vecinos, va a venir los compañeros de trabajo, va a venir los amigos y van a preguntarnos, ¿cómo es posible que estás enfrentando problemas tan grandes, tan graves y todavía puedes dormir? Si estuviera yo, y ellos dicen, ¿cómo es que estás así? Y podemos testificar no de nosotros mismos, sino de la grandeza de nuestro Dios. Y aún en medio del problema estaba Josué con la vida, la óptica que tenía fijada en ese ejército. Pero aún viendo 31 reyes con un ejército tan numeroso y que estaba más grande que arena en la orilla del mar, dice el texto, él no tenía temor. Él se convocó los guerreros y dice, vamos a atacarles. No sé, obviamente porque la escritura nos dice, fue una sorpresa al enemigo. A lo mejor fue una sorpresa también a los guerreros. Josué, ¿qué quiere? A veces como creyentes queremos solamente estar esperando la mano de Dios. En el tiempo pasado así fue. La mano de Dios estaba abriendo paso en el mar rojo. Entonces Josué pudiera decir, mira, yo espero. Pero no fue así, no esperaba. Sino él dice, si Dios dice, podemos nosotros, convocando a todos los guerreros, dice, adelante. Y todos estaban al ataque y sorprendieron el ejército tan grande, matando, todos estaban corriendo, huyendo del lugar. Y Dios, y digo ese con un propósito, y Dios recibió la gloria. Recibió la gloria. No es fácil de pararnos frente de un enemigo o unos enemigos, unos gigantes. Pero podemos nosotros confiar en Dios, porque Dios es el quien va a recibir la gloria. Parte de ese texto que brincamos en Josué 11, recuerda que estuvimos de 1 a 8 y brincamos a capítulo 12. En esos versos 21 y 22 dice, en aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas de monte Hebrón, de Debir, de Anab y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. Ninguna anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó
el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Gat y Asdod. Fíjense, cuando dice anaquitas, tenemos que entender quién son. Esos fueron los gigantes. Esos fueron los gigantes. Y cuando dice que solamente se quedaron en Gaza, Gat y Asdod, podemos nosotros recordar el nombre del gigante de Gat. Recuerda, ese fue el gigante Goliat. Solamente entonces se quedaron en 3 ciudades y David tenía que enfrentar a uno de esos. Y recuerda la historia cuando David dice: pues yo puedo, mándame a mí. Le trajeron al rey Saúl, y en ese momento Saúl dice: pues tú no puedes, solamente eres un muchachito. Y esa es un guerrero. Ha sido guerrero desde su juventud. Déjeme decir que siempre va a haber gente quien trate de explicar la grandeza de nuestro problema. ¿No sabe que no puedes hacer eso? ¿No sabe qué grave es esa enfermedad? ¿No sabe que la relación está en fracaso? ¿No sabe que tu cónyuge está... ellos vienen y dicen: mira, es muy difícil. Déjeme decir que siempre vamos a ver gente quien trate de explicar la grandeza del problema. Y David, escuchando eso, dice: pues eso no me importa. También enfrentado contra el león, oso, y esa va a ser lo mismo. ¿Por qué? Y otra vez explica David la razón: porque está frente a Dios. Dios tiene la autoridad. Dios es más grande. Y cuando David convenció a ese Saúl de permitirle luchar contra Goliat, Saúl dice: mira, entonces usa todo el vestimiento de guerrero, toda la armadura. Y David poniendo, y no podía caminar, era un muchachito, y ese fue por un hombre grande. Incluso Saúl fue el hombre más grande de la comunidad, una cabeza sobre los hombros de todos. Estaba más alto. Entonces, ¿qué pasó? David quitó toda esa armadura y dice: con esa no. Y antes de que Saúl podía decir algo, estaba corriendo al arroyo, agarrando unos 5 piedritas lisas. No es porque David pensaba que a lo mejor va a ver el blanco y no alcanzar, y tenía que tirar unos 5 piedras. No, es porque él sabe que cuando mata uno, todos los hermanos van a venir. Entonces, agarrando, se llegó, y otra vez ese gigante, igualito como nuestros enemigos, trate de convencer que es imposible que gane David. Y dice: no sabes, yo voy a alimentar a las aves del cielo con tu cuerpo hoy. Tratando de convencer, porque en pasados momentos ese gigante tenía éxito con eso, obviamente. Comenzaron los otros a temblar, no podían hacer las cosas correctas, ¿sí o no? Y David dice: mira, solamente para que sepas, hoy es un día por la gloria de Dios. Ese sí va a pasar, pero va a ser tu cuerpo, no mío. Porque Dios está presente en esa, enfrentando a ese gigante, enfrentando ese problema. Y lo mismo estaba pasando en la vida. Pero estaba yo pensando de Josué, porque dice que atacó, y sí se juntaron 31 reyes, pero unos 3 de esos reyes fueron reyes de los gigantes. Fíjense, no atacar un Goliat, sino unos 3 ejércitos de Goliat. Josué podía estar a un lado diciendo: de verdad, los judíos no son muy grandes. Pues Dios, pero no estaba temblando. No estaba temblando Josué. Frente a ese enemigo, él dice: adelante,
Vamos a ir adelante. Cuando parece que todos los gigantes de nuestra vida están juntándose a nuestra contra, es porque Dios está haciendo algo maravilloso. Fíjense, cuando me dice, pastor, es porque tengo ese problema. Y ese problema invitó a sus amigos. Tengo 31 problemas ahorita. ¿Sabe lo que está pasando? Es porque Dios está juntando todos sus enemigos para acabar con todos a la vez. Ellos pensaron que en la multitud todo va a estar bien, pero fíjense, Dios asignó a Josué entrar en la tierra prometida y entregar ese como herencia a todo Israel. Entonces Josué en el principio, obedeciendo al Señor, pasando el río y atacó a Jericó, saliendo de Jericó ahí y Hebrón después, pero ese iba a tardar muchos años en acabar con todos los reyes de la tierra prometida. Y Dios dice, mira, quiero adelantar un poquito ese proceso, quiero mandar la bendición de repente a mi pueblo. Entonces, Josué, te voy a ayudar con esa. Voy a juntar los 31 a la vez. ¿Sí o no? Es decir, es lo que pasó. Pero a veces cuando el Señor quiere hacer eso con nosotros, decimos, oh Señor, todo el mundo está a mi contra. Y Dios dice, no, es porque quiero darte la victoria más rápido. No, más lento, Señor, por favor. Pero cuando se juntan los problemas, los enemigos nuestros, es porque el Señor tiene todo el poder y quiere acabar con todos a la vez, para que podamos nosotros disfrutar el futuro, disfrutar la herencia, disfrutar la tierra prometida que Él tiene asignado por nosotros. Dios sabe todos los límites que tenemos, pero entiende que cuando caminamos en la obediencia no estamos limitados a nuestros recursos, porque brincamos de repente a los recursos de Dios. Déjame decir y aclarar en ese momento que el ejército o el enemigo en cual estamos viendo, observando en ese momento, no es como en el día de Josué. En el día de Josué tenía carne y hueso, pero Pablo nos dice que nuestro enemigo no tiene carne y hueso. Tenemos enemigos espirituales. Y la forma que vencemos el enemigo espiritual sobre rodillas, orando, intercediendo. Y no importa el tamaño del enemigo, no importa cuántos están juntando, porque cuando estamos orando, entonces estamos conectados no a nuestra fuerza, no a nuestra capacidad, sino a la de Dios. Lo más grande el enemigo entonces que uno tiene requiere un Dios más grande. Y en la vida de cada creyente, Dios quiere ser más grande. Dios sí tiene oportunidad, sí tiene poder para cambiar cualquier circunstancia. Y unos cristianos me dicen, pastor, si Dios tiene todo el control, ¿por qué permite que ese pase? Es tan grande. Ese es un problema demasiado difícil. Es porque Dios está provocando un cambio en nosotros. Que tengamos nosotros un Dios más grande. Que reconocemos quién es, que no es solamente un Dios de la imaginación que puede hacer las cosas, sino es un Dios real quien actúa en nuestra vida. Si tenemos una enfermedad es porque Dios confía que con esa podemos conocerle más a Él. Pablo incluso dice quiero conocerle al Señor, dice Pablo, en el poder de la resurrección y conocerle en los sufrimientos. Él sabía que en los dos extremos puede aprender algo conectado con la persona de Dios, porque el Dios de Josué es grande y el Dios que tenemos nosotros es grande, pero necesitamos realizar, necesitamos entender. Pero uno pregunta, ¿por qué pasa esas cosas? Enseguida Jesús también tenía esa pregunta. Y en un momento en Juan capítulo 9 tenemos el verso 2 y 3. Dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre
haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? A veces el mundo viene y dice, ¿quién tiene la culpa? ¿Dónde es el problema? Etcétera. Pero saben que cualquier problema que estamos sufriendo tiene la misma respuesta de parte de Jesús. Él dice, no es por eso, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Otra traducción dice, fue por la gloria de Dios. Todos los enemigos que tenemos, y cuando tenemos muchos a la vez, es porque Dios quiere recibir mucha gloria. El problema solamente significa que tenemos un Dios aún más grande, y cuando necesitamos un Dios más grande, entonces tenemos un Dios quien va a recibir más gloria. Cuando David estaba regresando de esa batalla con Goliat, todos estaban diciendo, wow, el Señor, wow, estaba recibiendo la gloria. Cuando Elías tenía que confrontar 400 profetas falsos contra todo, ¿qué estaba la respuesta? Cuando cayó fuego del cielo, todos estaban diciendo, wow, el Señor, Él es Dios. Todos esos problemas, todo el enemigo es por provocar la gloria a Dios. La gloria a Dios. Y cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, en Juan también, capítulo 15, verso 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. A veces pensamos solamente en el fruto que está en la lista encontrado en Gálatas 5. Pero Jesús está hablando antes de que Pablo escribió. No estoy diciendo que no incluye esa lista, pero ¿qué fruto está pensando? El fruto que ofrecemos saliendo del problema cuando Dios recibe la gloria. El fruto que reciba Dios la gloria es cuando no estamos temblando de miedo. Cuando, como Gideón, estamos atacando y no tenemos espada en la mano. Y Dios acaba con todos. Y fue por la gloria de Dios. Fue con David, quien atacó un gigante sin espada. Tenía que usar la espada de ese gigante para cortarle el cuello. Dios recibió la gloria. Cuando usted está frente de un problema, un gigante grande, déjeme decir también, cuando no temblamos, estamos ofreciendo el fruto que Él está pidiendo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Uno de esos frutos, paz en medio. Confiando en Él. El fruto de la fe. Que no importa el tamaño del enemigo, Dios va a hacer grandes cosas. Así es como podemos dar mucho fruto mientras confiamos que Dios está en control. La obediencia de Josué fue absoluta. Absoluta. Y eso me impresiona. En vez de esperar que Dios haga algo, Josué escucha la voz de Dios. Dice, mira, a esa hora mañana no va a haber ni sobreviviente. Entonces Josué dice, muy bien, voy. No espera. La obediencia absoluta. En vez de esperar, estaba confiando en Dios. Obviamente, Josué podía ver la grandeza del ejército. Obviamente podía ubicar que son gigantes incluso. Obviamente podemos decir que tenía un problema grande. Y el enemigo al mismo momento pensaba que, claro, yo tengo la victoria. Pero ¿sabe? Que cuando el enemigo grita, victoria, es porque está tratando de engañarnos. No sabe. Está tratando de manipularnos. De decir que Él tiene autoridad, Él tiene poder, pero lo que necesitamos gritarle a Él, no tienes la autoridad, no tienes la victoria. Yo tengo la victoria en Cristo Jesús. Cristo va a recibir la victoria, Cristo va a recibir la gloria en esa. Nosotros tenemos que declarar la verdad y no caer por esas tentaciones del engaño
que él estaba ofreciendo. Entonces Josué, saliendo de su lugar, agarrando todos los guerreros de su ejército, dice: vamos a sorprenderles. Y así fue. Hechos, ¿cómo es que están atacándonos a nosotros? Somos 31. Y no creo que fue una respuesta en eso, pero sí podría hacer una respuesta. Josué iba a decir: es porque no necesitamos 31, tenemos un solo Dios. El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Tenemos que aprender de ser líderes. Líderes en vez de siempre esperar y reaccionar. Avanzamos. Necesitamos escuchar de parte de Dios. Josué así lo hizo. Escuchó que Dios dice: mira, a esa hora mañana. Entonces Josué escuchó. Y luego fue definido el camino. Vamos a ganar la victoria. Y mantener el camino. A veces yo he visto cristianos que entran en la iglesia y escuchan la palabra de Dios, se reciba de la fe, el ánimo, y dice: Dios va a tener la victoria en esa. Y como había mencionado de mi papá, a la salida se agarran el problema otra vez y están preocupados de esa. Y Jesús incluso habla de personas así, quien quiere trabajar en el reino y estaban por ver atrás. Nosotros no podemos a medio camino arrepentirnos y decidir: no, a lo mejor no puedo avanzar. Cuando el camino está definido, necesitamos seguir con el camino, mantener el camino sin importancia de lo que vemos y nos sentimos. Puede ser que cuando llega y a lo lejos no sabía que fueran tantas personas, pero cuando Josué llegó, de tal manera seguía. Puede ser que desde lejos no observaba tantos gigantes, pero cuando llegó, dice: ya la decisión es definitiva. Voy a ir adelante. ¿Por qué? Porque todo es para dar la gloria a Dios. Y si llegamos al medio camino, arrepentidos, regresamos, ¿cómo vamos a dar la gloria a Dios? Él recibe la gloria cuando ve los 31 reyes y sus ejércitos acabados, tendidos, ya. Y ese mismo pasa con nosotros cuando tenemos problemas. Y no quiero ser una persona siempre pesimista, pero sí vamos a tener problemas. Es la vida real. Pero por eso pregunté en los principios: ¿qué grande es tu Dios? ¿Qué grande es tu Dios? ¿Es más grande de un problema? Sí, pastor. ¿Es más grande de 2? Sí, pastor. ¿Qué tal si fuera 31? También necesitamos hacer la declaración: mi Dios es grande. No importa si fue un enemigo, 31 enemigos o millones de enemigos, mi Dios es grande. Y es más grande que eso. No voy a fijar la mirada en el ejército contra mí. No voy a poner mi visión, mi decisión, mi corazón, mi emoción en el enemigo, sino voy a poner mi confianza en Dios. 31 ejércitos no son suficientes para estar contra mi Dios. Dios es grande. Dios es grande. Y hoy también quiero invitarles a ustedes a hacer una decisión y no arrepentirse después. Hacer la decisión: Dios es suficiente. Y yo voy. Él está definiendo el camino, la dirección. Y cuando llego al otro lado y observo: el enemigo es más grande que pensaba, no voy a arrepentirme, porque todavía mis ojos están puestos en Jesús. El autor de Hebreos nos dice: fijando la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y cuando estamos frente de un enemigo, eso es lo que necesitamos: la fe perfecta. Tenemos que avanzar. Les invito a inclinar su rostro conmigo.